Con la llegada de los años 20, el mundo de la cosmología vivió una de sus grandes revoluciones. Con el descubrimiento de Hubble, la demostración de que la Vía Láctea es solo una más de un inmenso océano de galaxias en el universo, el paradigma y la visión del cosmos cambió por completo. Era una época de cambios, de cuestionarnos los cimientos de la ciencia y, sobre todo, de atrevernos a reescribir la historia. Y en este contexto, el joven astrónomo neerlandés Willem Jacob Luyten había llegado a Estados Unidos para jugar su papel en esa nueva era. Con 11 años había observado el cometa Halley y desde ese instante se enamoró de la astronomía. Y ahora, con su doctorado recién conseguido, era el momento de hacer del observatorio de Harvard su nuevo hogar. Fue ahí donde oyó hablar por primera vez del misterio de Sirio B. Más de 60 años después de su descubrimiento, la naturaleza de la extraña compañera de Sirio A seguía siendo inexplicable. Las observaciones nos decían que la estrella más brillante del cielo tenía una hermana, una diminuta estrella no más grande que la Tierra, pero con una masa similar a la del Sol. Con esa densidad tan colosal, millones de veces superior a la de cualquier material conocido, debería colapsar bajo su propia gravedad. No podía existir, pero ahí estaba. Durante mucho tiempo se creyó que Sirio B era una curiosidad, un caso aislado, pero se habían dado cuenta de que estaban equivocados. A 14 años luz de distancia en la constelación de Piscis, había otra estrella de la misma naturaleza, la estrella de Van Manen, esta vez solitaria. Y en el corazón de la constelación de Eridanus, a 16 años luz de nosotros, una más. Un sistema estelar triple en el que uno de los hermanos mostraba ese comportamiento. Sirio B no era un caso aislado. Y esas tres estrellas tenían un rasgo en común que no se había observado en ninguna otra. Brillaban con un intenso color blanco. Luyten quedó completamente fascinado. Si esas tres estrellas existían, todo lo que creíamos conocer de la evolución estelar debía ser reescrito. Alguien tenía que encontrar una explicación, pero todos los modelos de nacimiento de las estrellas nos conducían a callejones sin salida. Las estrellas nacían en las entrañas de las nebulosas. La gravedad forja a los dioses de luz. Las nubes de gas colapsan. La materia se calienta tanto que empiezan las reacciones de fusión nuclear. Una estrella ha nacido. La luz reina en medio de la oscuridad. Pero un monstruo tan denso, una esfera de luz tan diminuta, no puede nacer en esas guarderías estelares. Tal vez era cierto. Aquellas estrellas no podían nacer. Acababa de entenderlo todo. Lo habían estado enfocando mal desde el principio. Habían estado intentando comprender cómo nacían. Por eso su existencia no tenía sentido. No tenían que pensar en el nacimiento estelar. Tenían que pensar en la muerte, en el ocaso de los dioses de luz. La vida de una estrella depende del delicado equilibrio entre dos fuerzas, la gravedad arrastrando a la estrella hacia adentro, hacia su corazón, y las reacciones nucleares con su calor y energía empujando hacia afuera. Durante toda su vida, por millones de años, el equilibrio se mantiene, hasta que alcanza un punto de no retorno, el momento en el que la batalla entre las dos fuerzas comienza. Cuando empieza a agotar el hidrógeno en sus entrañas, la estrella se ve obligada a fusionar el helio. El balance entre la gravedad y las reacciones termonucleares se ha roto. Está consumiendo el helio para generar elementos más pesados, unas reacciones que producen mucha energía, tanta que el núcleo empuja las capas externas cada vez más y más lejos, y la estrella con el tiempo se expande hasta 100 veces su tamaño original. Está creciendo. Ha empezado su camino, su transición hacia una gigante roja. Pero con el tiempo, cuando ya no haya nada que alimente su núcleo, cuando las reacciones nucleares se detengan, habrá alcanzado su ocaso. La gigante roja se desprende de sus capas externas, perdiendo más de la mitad de su masa, desvaneciéndose en el vacío del espacio, no sin antes dejar uno de los objetos más bellos del universo, una nebulosa planetaria. La estrella ha llegado al final de su vida.
Pero en el corazón de la nebulosa, algo ha permanecido, algo que él mismo había bautizado como una enana blanca, el remanente de la muerte de la estrella, lo que queda cuando las reacciones nucleares se detienen, unas cenizas estelares, el destino de cualquier estrella con una masa similar a la del Sol. Eso es lo que siempre habían estado viendo, el cadáver de una estrella, una brillante enana blanca donde todo se ha condensado cuando el colapso gravitatorio ha golpeado el núcleo, pero no ha podido destruirlo. En su corazón los electrones están luchando, soportando toda la estrella y evitando que colapse sobre sí misma. Los electrones están condensados hasta el límite, dando esa inmensa densidad y una gravedad 100.000 veces mayor a la de la Tierra. Un monstruo cubierto por una atmósfera muy fina de hidrógeno donde se alcanzan temperaturas de 500.000 de grados, 40 veces más caliente que el Sol, y bajo ella una superficie de helio muy densa, de apenas 50 kilómetros de espesor. Una coraza que rodea un interior compuesto de carbono y oxígeno líquido supercalentado, uno de los objetos más calientes del universo. Pero todo ese calor no tiene dónde ir. Solo puede escapar al espacio en forma de radiación en un proceso extremadamente lento. Virtualmente, está preso en el corazón de la enana blanca. Pero nada, ni siquiera ellas, es eterno. Luyten había demostrado que el destino del Sol es convertirse en una enana blanca, y que el suyo, a su vez, era conducirnos a la oscuridad eterna, porque eventualmente tras escalas de tiempo inimaginables mucho mayores a la edad del universo, el corazón de las enanas blancas se habrá enfriado hasta convertirse en un sólido. Los átomos de carbono y de oxígeno habrán formado un cristal, un diamante donde se esconderá todo lo que en su día fue la estrella. Su único destino es enfriarse hasta que la luz desaparezca en medio del inhóspito vacío del espacio. La enana blanca está tan fría que ya no emite luz. Se ha convertido en una enana negra, una fría y muerta esfera de materia. Algo que nunca hemos visto por una simple razón. No ha habido suficiente tiempo en el tiempo como para que se forme una. Pero es el oscuro destino de la mayoría de estrellas, incluido nuestro Sol. En esa odisea por el espacio y el tiempo no solo habíamos demostrado la existencia de las enanas blancas, habíamos descifrado el destino de nuestra estrella madre. Esos resquicios, las cenizas de la muerte de los astros, nos habían enseñado que solo existe un futuro, que nos estamos dirigiendo hacia una eterna noche. Las enanas blancas son criaturas extrañas, los remanentes ultradensos con un tamaño planetario de lo que antaño fue una estrella inmensa, ahora condensado en un resquicio que se desvanece lentamente en el espacio, exponiendo al carbono y al oxígeno a presiones tan extremas que hacen de las enanas blancas unos diamantes en el espacio. Después de la teoría de Luyten hubo un fuerte interés por lo que en su día se consideraron simples rarezas. Él mismo participó en el descubrimiento de 18 enanas blancas más, y la lista fue aumentando poco a poco hasta las más de 2000 que hemos encontrado. Sabemos que el 97% de las estrellas del universo, aquellas no suficientemente masivas como para colapsar en una estrella de neutrones o en un agujero negro, terminarán su vida como enanas blancas. Sin embargo, poco a poco el interés fue desapareciendo. Una vez entendimos que eran el destino de nuestro Sol, parecía que las enanas blancas no escondían nada más. Pero estábamos muy equivocados. Porque muchos años después comprendimos que su naturaleza las convierte en bestias del cosmos, unas bombas de relojería en medio del oscuro vacío. Casi un siglo después de que naciera el concepto de las enanas blancas, un grupo de astrónomos captó unas señales extrañas, procedentes de las profundidades del espacio. Entre los datos del telescopio Liverpool ubicado en La Palma, había unos resultados que llamaron su atención. Una estrella de la galaxia Andrómeda estaba parpadeando una y otra vez.
Con cada destello brillaba 1.000.000 de veces más intensamente que nuestro Sol, antes de oscurecerse y volver a su estado normal. Desde el 2008 había estado haciéndolo de forma perfectamente periódica, una vez cada año. Sabían bien qué estaban viendo, qué se escondía en aquellos destellos de luz. En el corazón de Andrómeda, más de 2,5 millones de años luz de distancia, un sistema binario estaba mostrando toda su furia. Mucho tiempo atrás, dos estrellas estuvieron orbitando alrededor de un centro de masas en común, tan cerca que sus vidas dependen de su hermana. Y cuando una de ellas muere cuando la otra sigue con vida, solo existe un destino, un futuro en común. Una de ellas ha muerto y como resquicio de su existencia ha dejado una de aquellas criaturas. Una enana blanca, el remanente estelar de la estrella, ha quedado anclada a la gravedad de su hermana. Una estrella mucho más grande en camino de alcanzar su propio ocaso, una gigante roja. Y atrapadas y condenadas a bailar, la enana blanca comienza a comportarse como un caníbal, como un devorador de estrellas. Con un inmenso poder gravitacional fruto de esa compactación del moribundo núcleo, la enana blanca trae el gas y el plasma de la gigante roja. Alimentándose, nutriéndose de su hermana, la materia de la gigante roja se precipita hacia la enana blanca, creando una espiral cada vez más y más caliente, cada vez más y más grande. En su atmósfera está acumulando hidrógeno, hasta que las temperaturas alcanzan unos niveles en los que la fusión nuclear ocurre en la propia superficie de la enana blanca. No en su corazón, en la región más externa, se encienden las reacciones. El hidrógeno se fusiona en helio y en un instante, todo estalla. La enana blanca emana todo ese hidrógeno sin quemar al espacio. Una explosión bautizada como nova que brilla intensamente durante unos días hasta enfriarse y permitir que la enana blanca siga alimentándose de su estrella hermana. La luz de la nova se desvanecerá, pero esta volverá a ocurrir cuando se alcance nuevamente esa masa crítica. Hasta ese momento, todas las novas que habíamos descubierto tenían ciclos de como muy poco 100 años. La que habían captado en Andrómeda ocurría una vez cada año. Esto explicaba que alrededor de ese sistema binario exista un remanente, una nebulosa con 400 años luz de diámetro. Tras millones de años repitiendo el proceso tantas veces, se había construido una inmensa nube de gas a su alrededor. Después de tanto tiempo, las enanas blancas volvieron a convertirse en una tendencia dentro del mundo de la cosmología. Pero la nova de Andrómeda era solo el principio. Todavía faltaba el espectáculo final. Si aquella enana blanca estaba erupcionando con tanta frecuencia, quería decir que había robado mucha materia a su hermana, y si cada vez lo hacía más deprisa, tenía que alcanzar un punto de no retorno. Cuando su masa superara las 1,44 masas solares, la enana blanca superaría el límite de Chandrasekhar. Todo aquel gas robado a su hermana comprimiría el carbono en sus profundidades, y en aquel instante el corazón de la enana blanca dejaría de estar inactivo. Tanto tiempo después de que se apagaran las reacciones en la estrella, sus entrañas volverían a encenderse. El carbono entraría en fusión nuclear, reactivando el núcleo y liberando una inmensa cantidad de energía, incluyendo brotes de radiación gamma. Todas las enanas blancas estallarían y morirían de la misma forma. Todas las explosiones serían iguales. Estaban teorizando que la muerte de las enanas blancas era lo que estaba detrás de las supernovas de tipo 1A, uno de los eventos más poderosos, energéticos y violentos del cosmos, brillando como 5.000 millones de soles, capaces de eclipsar a toda una galaxia y provocar una inimaginable devastación por cientos y cientos de años luz a la redonda. Sabíamos que todas las supernovas de tipo 1A brillaban igual, algo esencial para calcular distancias en el universo y en su día para descubrir su expansión acelerada. Siempre las habíamos considerado unas velas en el cosmos, y creíamos que procedían de la muerte de las supergigantes rojas, los monstruos que estallan para dejar como remanente una estrella de neutrones o un agujero negro. Pero aquello no explicaba por qué todas brillaban igual.
Las diferencias entre las supergigantes deberían traducirse en supernovas diferentes. Con las enanas blancas, y eran ellas las que siempre habían estado detrás, la homogeneidad podía explicarse. Sin embargo, por más de 60 años de observaciones no habíamos dado con ninguna evidencia de que este fuera su origen. Solo había una forma de demostrarlo. Las enanas blancas al estallar deberían liberar brotes de rayos gamma. El problema es que si la supernova no estaba suficientemente cerca, sería muy difícil de detectar. El polvo del medio interestelar opacaría los rayos. Era muy improbable que dieran con la pieza de evidencia que necesitaban. Pero contra todo pronóstico, en enero de 2014, la suerte se puso de su parte. Mientras tomaban imágenes del cielo en la galaxia M82, una irregular isla de luz en la constelación de la Osa Mayor, captaron una explosión en forma de supernova. La conocida como Galaxia del Cigarro, muy cerca de nosotros a escalas cósmicas, apenas 12 millones de años luz, estaba suficientemente cerca como para buscar ese rastro. La bautizada como Supernova 2014J era la supernova de tipo 1A más cercana captada en los últimos 20 años. Era su oportunidad, y tal vez la única que iban a tener en su vida. El equipo se puso en contacto con la ESA solicitando que su satélite integral, un observatorio de rayos gamma, apuntara al corazón de la galaxia M82 en busca de señales de aquellos brotes de energía. Y tras una espera que se hizo interminable, los científicos de la ESA obtuvieron los resultados. La supernova estaba ligada a la emisión de brotes de rayos gamma. Era la primera evidencia en toda la historia de que las enanas blancas son las responsables de las supernovas de tipo 1A. Habían demostrado que aquellas estrellas escondían una naturaleza devastadora, que las enanas blancas han sido, son y serán esenciales para la evolución del cosmos, y para nuestra comprensión del lugar que ocupamos en él. Las supernovas de tipo 1A siempre han sido como un regalo para los astrónomos. Como sabemos que todas brillan igual, si vemos una más tenue, podemos deducir que está más lejos que otra que vemos más intensa. Esto nos permite usarlas como faros, como herramientas para medir la distancia respecto a la galaxia que la contiene. Y como su brillo es tan inmenso, podemos verlas aunque estén a miles de millones de años luz de distancia, aunque estén en los confines del universo observable. Y fue precisamente al ver que la luz de las más distantes, tras tanto tiempo viajando hasta nosotros, sufría un corrimiento al rojo, que pudimos inferir que el universo se expande, que el espacio entre las galaxias crece de forma acelerada por la influencia de la energía oscura. Y aunque en su día no lo supiéramos, las enanas blancas siempre habían estado detrás. Han sido las que han permitido la existencia de esos faros en el universo, así que sin ellas nuestra visión del cosmos sería totalmente distinta. Con el hallazgo de 2014, las enanas blancas recibieron por fin el reconocimiento que merecían, pero nuestro conocimiento acerca de ellas no había hecho nada más que empezar. Una noche de verano, el telescopio Mayall del desierto de Arizona entró en funcionamiento. Los astrónomos iban a realizar una inspección rutinaria del cielo cuando de repente se toparon con algo extraño. Un objeto estaba viajando por el borde de la Vía Láctea a una velocidad inmensa. Una estrella errante estaba atravesando la galaxia más deprisa de lo que jamás habían presenciado. Los científicos se pusieron en contacto con astrónomos del Instituto Astronómico de la República Checa, el equipo detrás del estudio del cielo. Habían captado algo inexplicable y necesitaban encontrar respuestas. Rápidamente, varios telescopios de Arizona, las Canarias y Hawái echaron su mirada hacia aquel lugar, en las profundidades de la constelación de la Osa Menor, y los resultados fueron una sorpresa para todos. La estrella, que estaba surcando la galaxia a una velocidad de 550 km por segundo, era una enana blanca. Bautizada como LP-40-365, se acababa de convertir en uno de los cuerpos celestes más veloces registrados en toda la historia.
Acudiendo a los archivos históricos comparando esa porción del cielo entre 1955 y 1995, podía verse cómo la estrella se había movido claramente. En apenas 40 años, su movimiento era perceptible a simple vista. Eran unos datos que no se parecían a nada de lo que habían visto. Era la primera enana blanca errante captada. Y rebobinando en la historia cósmica pudieron determinar que hizo su acercamiento más próximo al Sol hace 500.000 años, cuando pasó apenas 300 años luz de nosotros. Hoy con esa rapidez, nos separan más de 2000 años luz. La enana blanca estaba navegando el vacío en camino al borde de la Vía Láctea, destinada a abandonar nuestra isla de luz, a perderse en el medio intergaláctico para toda la eternidad. El descubrimiento de LP-40-365 se convirtió en un fenómeno en la comunidad, porque si habíamos dado con una de estas estrellas errantes hiperveloces, muy difícilmente sería la única enana blanca comportándose de esa forma, y todas esas intuiciones se cumplieron. En apenas 2 años, encontraron 3 enanas blancas errantes más, las cenizas condensadas de lo que en su día fue una estrella, viajando por la galaxia. Era evidente que no se trataban de casualidades aisladas. Debía haber un fenómeno que explicara por qué una enana blanca sale despedida hacia los confines galácticos. Y solo había una respuesta plausible. LP-40-365 y el resto de errantes debían ser el resultado de supernovas fallidas. Por un proceso desconocido en un sistema binario donde una enana blanca está canibalizando a una gigante roja y se supera el límite de Chandrasekhar, la explosión no es simétrica. Solo un hemisferio de la enana blanca estalla. La energía solo se libera en una dirección, empujando al remanente a viajar por la galaxia a una velocidad inmensa. Esta hipótesis explicaría por qué LP-40-365 parecía tener una composición tan extraña. En ella no se habían captado trazas ni de hidrógeno, ni de helio, ni de carbono, elementos que siempre debían formar a la enana blanca. La supernova que falló a la hora de destruir por completo a la estrella podría haber arrancado esos compuestos, y la enana blanca resultante sería solo un recuerdo de lo que fue antes de la supernova. Una vez más, aquellas pequeñas estrellas nos habían sorprendido, pero todavía nos podían mostrar una cara oculta, contarnos una historia de devastación y de oscuridad. Un relato acerca de una batalla entre la luz y los guardianes de las tinieblas. En diciembre de 2018, los astrónomos captaron unos extraños destellos procedentes de una galaxia a 250 millones de años luz de distancia. Desde el corazón de GSN 069 nos estaban llegando señales, captadas por el Observatorio de Rayos X Chandra, como un faro en medio de los océanos de oscuridad. Sabíamos que la galaxia contiene un agujero negro supermasivo en su centro, con una masa 500.000 de veces la del Sol, pero estaba emitiendo al espacio una extrañamente estable fuente de rayos X. Exactamente cada 9 horas estábamos viendo aquellos parpadeos de radiación en los confines del universo. Los destellos eran tan regulares y tan energéticos que evidentemente debían proceder del agujero negro en el corazón de la galaxia, pero este debería estar alimentándose de algo inmenso. Las primeras estimaciones señalaban que diariamente el agujero negro estaba engullendo una cantidad de materia equivalente a 3 planetas como Mercurio. Lo primero que pensaron fue la respuesta obvia. Una estrella se había aventurado demasiado cerca del monstruo oscuro y estaba siendo devorada por él. Pero aquello no encajaba con las observaciones. Si fuera una estrella normal, tendría que haber sido borrada de la existencia mucho tiempo atrás. Fuera lo que había quedado atrapado en las garras del agujero negro, debía ser mucho más denso que una estrella convencional. Más denso y más pequeño. Lo que estaban viendo eran los ecos de la destrucción de una enana blanca. Hubo un momento en el que una gigante roja se acercó demasiado al agujero negro. El monstruo desgarró sus capas externas y alimentó de todo su hidrógeno, y solo dejó su corazón. Una enana blanca que con una naturaleza casi indestructible, las cenizas de la muerte de una estrella, ha entrado al lugar donde todos los caminos terminan.
El agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia no pudo terminar el trabajo. No ha podido alimentarse de esa enana blanca como hizo con la estrella madre, pero la ha atrapado en una órbita hiperveloz de 9 horas, y cada vez que pasa por su punto más cercano, roba parte de su materia. Poco a poco, está devorando a la estrella. La enana blanca sobrevive, luchando contra el monstruo de oscuridad. Su extrema densidad la protege de lo que debería ser una masacre, y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo, pero no hay escapatoria. Nadie puede huir del corazón de las tinieblas. El agujero negro cada vez comerá más lentamente de ella, pero no se detendrá jamás. La guerra ya la ha ganado, pero por cerca de 1 trillón de años. La enana blanca se aferrará a la vida, a la fuerza que quede en ella. Chandra nos había mostrado una cara desconocida de las enanas blancas, y descubrir ese rostro nos hizo preguntarnos si podían estar detrás de un suceso que hasta la fecha no habíamos sido capaces de descifrar. En los últimos años los equipos de radioastronomía habían captado una serie de señales muy extrañas, unos fenómenos astrofísicos de gran energía y de origen desconocido, que se manifestaban como pulsos fugaces de radio que duraban unos pocos milisegundos. Desde que en 2007 se captara la primera ráfaga rápida de radio, más de 100 habían sido detectadas. La mayoría no se repetían, no eran periódicas. Era un único y veloz haz de radiación en el espectro de las ondas de radio. Muchas hipótesis han surgido intentando explicar su origen, desde estrellas de neutrones de rotación rápida hasta agujeros negros, pasando incluso por teorías de tecnología extraterrestre. Pero ninguna terminaba de explicar los datos recogidos, al menos hasta ese momento. Los científicos, viendo todos los secretos que llevaban años revelando, pensaron que tal vez las enanas blancas podían estar detrás de aquellas ráfagas de radio. Había algo que podía liberar su poder, una colisión contra otro de los objetos más extraños del universo. En un sistema binario formado por una enana blanca y una estrella de neutrones, la danza cósmica tendría un único y devastador destino. A medida que ambos cuerpos, 2 corazones colapsados de lo que en su día fueron estrellas, orbitan cada vez más y más cerca la estrella de neutrones, el estado más denso de la materia antes de su desgarro en una singularidad, devora el gas de la enana blanca. El material se precipita hacia la diminuta estrella de neutrones que gira cada vez más y más deprisa sobre su propio eje. Su campo magnético se amplifica a cada instante mientras se acerca a su hermana, hasta que finalmente ambas cenizas estelares colisionan. Un impacto tan devastador que en ese instante, en medio de esa turbulencia, se libera un poderosísimo estallido de radiación electromagnética. Y los ecos de la colisión, tras atravesar millones de años luz, se muestran ante nosotros como una débil señal de radio. Los susurros de una colisión devastadora que a la vez podría implicar el nacimiento de una de las grandes bestias del cosmos. Las enanas blancas no solo estallan en supernovas, al colisionar con una estrella de neutrones, pueden dar luz a un monstruo. Las matemáticas no engañaban, la colisión podía hacer emerger un magnetar, un cuerpo celeste cuyo origen era todavía un misterio. Sabíamos que ciertas estrellas de neutrones evolucionaban en magnetares, los objetos con el campo magnético más potente del universo, pero no cómo lo hacían. Por primera vez, teníamos una explicación. Las enanas blancas escondían la semilla de su formación, capaces incluso de fracturar su propia corteza y de provocar terremotos estelares. Los magnetares tienen un campo magnético 1000 billones de veces superior al de la Tierra. Unos monstruos que destruyen todo aquello que se aventura demasiado cerca. Cualquier partícula expuesta a su magnetismo sería arrastrada fuera de su átomo. Un desgarro de la materia desde dentro. Otro de los secretos mejor guardados del universo parecía descansar en las profundidades de las enanas blancas. Eran mucho más que el destino de nuestro Sol, eran mucho más que una fase del camino hacia la eterna noche.
En cuestión de 2 años, nuestra concepción de las enanas blancas cambió por completo. Habíamos visto una atravesando la galaxia a velocidades inconcebibles, habíamos captado los ecos de un agujero negro devorando lentamente su corazón, e incluso con la colisión con la estrella de neutrones, habíamos dado con la hipótesis más fuerte para explicar el origen de los magnetares y de las ráfagas rápidas de radio. Muchas instituciones volvieron a poner el foco en su estudio. Habíamos entrado en una prometedora era para revelar hasta el último secreto de las enanas blancas. Pero ni la visión más optimista podía predecir lo que nos deparaba el futuro, porque las enanas blancas no solo nos iban a ayudar a comprender el propio origen del universo, sino el destino de la vida, cuando la era de las estrellas llegue a su fin. Cuando nosotros u otras civilizaciones del cosmos se enfrenten al ocaso de la luz, a las puertas de la noche sin fin. En medio de esa fiebre por la caza de enanas blancas en nuestra galaxia, un equipo de astrónomos de la Universidad de Warwick echó su mirada a las profundidades de la constelación de Cáncer, el hogar de una enana blanca ubicada a 1500 años luz de nosotros. Rápidamente vieron que había algo extraño en ella. Los datos mostraban unas inusuales variaciones de luz y, por encima de todo, unas cantidades de azufre y oxígeno en la superficie de la estrella nunca antes vistas en una enana blanca. Estos dos elementos tenían que estar en sus entrañas. Su densidad hacía que se hundieran, dejando que los livianos hidrógeno y helio formaran su superficie. Conocíamos a la perfección el perfil de las enanas blancas, y esta era totalmente distinta. Estaba claro que debían mirarla más de cerca. Por ello, los astrónomos contactaron con el Very Large Telescope de Chile, que apuntó hacia la enana blanca. Los resultados revelaron que la estrella estaba rodeada por un disco de gas inmenso, de más de 10 millones de kilómetros de diámetro. El disco, además de hidrógeno, contenía aquel oxígeno y azufre, pero el origen seguía siendo un misterio. No habíamos visto un sistema así nunca. No había nada con aquel perfil de composición. O al menos, eso creyeron al principio, porque sí que había un lugar. Las capas más profundas de los gigantes de hielo de nuestro sistema solar, Neptuno y Urano, tenían una composición muy parecida. La explicación era obvia. Escondido en el anillo gaseoso, descansaba un planeta. Un gigante helado más grande que la propia enana blanca, pero esta, con su poderosa gravedad y las abrasadoras temperaturas que emanan de ella, está evaporando el mundo, desintegrándose lentamente y creando el disco de gas alrededor de su estrella madre. El planeta está perdiendo masa a una velocidad de 500.000 de toneladas por segundo. Bombardeado por las partículas de alta energía de la estrella que pulverizan sus moléculas de hielo, la atmósfera del gigante se está destruyendo, dejando un rastro en su órbita, como la cola de un cometa. Era el primer gigante de hielo descubierto alrededor de una enana blanca. Hasta ese momento creíamos que los mundos no podían sobrevivir a la muerte de su estrella. Cuando el astro ha agotado su combustible y lentamente transiciona a una gigante roja, se desencadena el apocalipsis sobre sus planetas hijos. Los mundos son devorados uno a uno por la estrella. Pero habíamos visto que los sistemas planetarios pueden sobrevivir a la muerte de su dios. Y con este descubrimiento emergía una pregunta evidente, la de si las enanas blancas podrían sostener la vida en su sistema. Porque a pesar de que las reacciones nucleares se han detenido pese a que su corazón esté apagado, siguen almacenando mucha energía, suficiente como para calentar a los mundos a su alrededor, suficiente para que exista una zona habitable. Un mundo que quisiera hacer florecer la vida, que quisiera disponer de agua líquida en órbita alrededor de una enana blanca, tendría que estar unas 80 veces más cerca de lo que estamos nosotros al Sol. Y esta proximidad a la estrella haría que el planeta sufriera un acoplamiento de marea. El mundo tardaría lo mismo en rotar sobre sí mismo que en orbitar alrededor de la estrella. Una cara estaría enfocando siempre al calor de la enana blanca y la otra estaría atrapada en una perpetua oscuridad. Un día
y una noche sin fin. En ambos lugares la vida sería imposible, pero en la zona del amanecer y del atardecer eterno podría haber una esperanza, un posible hogar, un lugar donde la vida sobreviviría a la propia muerte de la estrella. La enana blanca ofrecería un oasis de paz. El planeta no sería bombardeado por vientos solares propios de estrellas como el Sol. Permanecería inamovible por millones y millones de años, hasta que en un futuro tan lejano, cuando el paso del tiempo haya dejado de tener sentido, se haya enfriado en una enana negra y junto a los mundos que han orbitado siempre a su alrededor, abrace la eterna noche. Cerrando este capítulo, en el equipo había una sensación de que estaban llegando al final, que intentar desvelar la naturaleza de los mundos alrededor de las enanas blancas era la última frontera, pero como tantas otras veces, el universo nos demostró que estábamos equivocados. En diciembre de 2021, los astrónomos estaban trabajando en la búsqueda de otros sistemas planetarios alrededor de enanas blancas cuando captaron una que desde el primer momento les pareció extraña. Era un poco más masiva de lo normal y giraba más deprisa de lo que debería. G, como la conocieron, estaba completando una rotación sobre sí misma una vez cada 7 segundos. Esta velocidad no tenía ningún sentido para una enana blanca convencional. Los modelos matemáticos caían. La estrella madre debería haberse desintegrado antes de generar esa enana blanca. Además, las líneas de absorción del hidrógeno indicaban la presencia de campos magnéticos inmensos, miles de millones de veces más poderosos que los del Sol. Los resultados de la espectroscopía lo habían hecho todo más extraño. Tenían que determinar a la perfección su masa y su tamaño para saber si realmente se trataba de una enana blanca y no de otro cuerpo celeste todavía no descubierto. Pero para ello requerían de los servicios de Gaia, la sonda espacial de la ESA, que está creando un mapa de las estrellas de la Vía Láctea. Con su precisión en las posiciones, distancias y movimientos de los astros, era el único telescopio que podía ayudarles. Gaia echó su mirada hacia el corazón de la constelación del Águila, donde a 135 años luz de distancia descansaba Ci. Con los datos de temperatura y brillo reveló que la enana blanca tenía un radio de apenas 2100 kilómetros. Era muy pequeño, incluso para una enana blanca. Si la mayoría tenían un tamaño similar al de la Tierra, esta era apenas un 25% más grande que la Luna. Y conociendo el comportamiento de las enanas blancas, siendo la más pequeña jamás descubierta, tenía que ser también la más densa. A diferencia de los objetos celestes convencionales por cómo se compactan los electrones, las enanas blancas más masivas son también las más pequeñas. G tenía que tener una masa 1,32 veces la del Sol, y teniendo en cuenta que el límite de Chandrasekhar era de 1,44 masas solares, G estaba al límite de lo que podía resistir, la frontera entre la vida y la muerte en forma de supernova. Solo había una explicación a todo lo que estaban viendo. G tenía que ser el resultado de una colisión entre dos enanas blancas. Esto explicaría su masa, los campos magnéticos tan intensos y su gran velocidad de rotación, porque la estrella resultante tendría el momento angular de ambas enanas blancas y de las órbitas de cada una de ellas. La fusión había dado lugar al nacimiento de G, pero eran conscientes de que si una de las hermanas hubiera tenido más masa, el destino habría sido muy diferente. Si la estrella resultante hubiera superado el límite de Chandrasekhar, se habrían iniciado las reacciones de fusión nuclear en el corazón. La colisión habría derivado en una supernova. Y las implicaciones de esto eran mucho más profundas de lo que creían. Si un número significante de supernovas de tipo 1A proceden de fusiones de enanas blancas en lugar del procedimiento convencional que creíamos, con aquella enana blanca devorando una gigante roja, uno de los grandes pilares de la cosmología se estaba derrumbando. Una diminuta enana blanca nos acababa de decir que tal vez todo lo que creíamos conocer sobre el universo descansaba sobre una mentira. Siempre habíamos confiado en que las supernovas de tipo 1A eran faros de luz que siempre brillaban de la misma forma. Por eso las habíamos utilizado para calcular distancias entre galaxias.
porque todas cuando una enana blanca devorando a su hermana alcanzaba el límite de Chandrasekhar, emitían el mismo brillo. Y fue bajo esta premisa, esta confianza en su homogeneidad tan aparentemente justificada, que calculamos la distancia respecto a las galaxias más alejadas del universo. En su día, las enanas blancas, a través de su muerte en forma de supernova, nos permitieron medir la aceleración del universo, el modo como la energía oscura hace crecer el espacio entre las galaxias. En la luz de las supernovas más lejanas estaba codificada una información muy valiosa, pero solo bajo la condición de que todas y cada una de ellas sean iguales. Con el descubrimiento de Xi nos cuestionamos este paradigma. Las supernovas originadas por colisiones de enanas blancas podían ser distintas entre ellas. No había una homogeneidad, y si un número importante de ellas procedían de una fusión de enanas blancas, entonces todo se derrumbaba. Existe una probabilidad de que hayamos construido toda una concepción sobre la expansión del universo y la cantidad de energía oscura sobre unos cimientos erróneos. Solo el tiempo nos dará una respuesta. Es posible que las colisiones de enanas blancas no sean suficientemente comunes como para habernos arrastrado a un error en los cálculos, pero tal vez en un futuro próximo tengamos que hacer frente a la realidad, admitir que estábamos equivocados y reescribir la historia del universo. Pero al menos sabemos perfectamente dónde mirar, porque en la luz de las enanas blancas se esconde todo lo que necesitamos: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro destino.